Mírame a los ojos, ¿qué ves? ¿Un monstruo? ¿Un demonio? Quizás solo veas a un hombre de mediana edad con uniforme naranja sentado en esta silla fría de metal. Pero antes de todo esto, me llamaban Doctor Ángel. Irónico, ¿verdad? Me decían que tenía manos bendecidas, que salvaba vidas. Lo que no sabían es que también decidía cuándo quitarlas. Yo no planeaba convertirme en esto. Cuando entré a la Facultad de Medicina tenía sueños, aspiraciones. Quería ayudar. De verdad quería ayudar. Y lo hice. Por un tiempo. Pero hay algo que ocurre cuando tienes el poder sobre la vida y la muerte. Algo que te cambia por dentro. Y yo cambié. Todo comenzó en 2018. En el Hospital San Rafael de Madrid. Yo era el jefe de cuidados paliativos. Los pacientes llegaban a mí cuando ya no había esperanza. Cáncer terminal, enfermedades degenerativas, casos perdidos. Yo era su último rostro, la última mano que tocarían. ¿Puedes imaginar ese poder? La primera vez fue con María. Tenía 67 años y un cáncer de páncreas que la estaba devorando viva. El dolor era insoportable, ni la morfina lo aliviaba completamente. Una noche, mientras hacía mi ronda, me miró fijamente y me dijo, «Doctor, por favor, ayúdeme a terminar con esto». Sus ojos, esos ojos me persiguen hasta hoy. Estaban vacíos, solo quedaba dolor en ellos. Esa noche regresé a casa y no pude dormir. Pensé en María, en su sufrimiento, en su súplica. ¿Quién era yo para negarle la paz? 3 días después, durante mi turno nocturno, aumenté su dosis de morfina, bastante más de lo permitido. Ella me apretó la mano mientras la medicina entraba en su sistema. Sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír en semanas. Luego cerró los ojos y su respiración se volvió más lenta, más profunda, hasta que simplemente paró. Nadie sospechó nada. Era una paciente terminal, después de todo. Su muerte era esperada. Pero yo sentí algo esa noche. Algo que nunca había experimentado antes. No fue culpa, como podrías imaginar. Fue liberación. Como si yo también hubiera sido liberado junto con ella. Y poder. Un poder inmenso. Esa misma noche, cuando llegué a casa, tomé una libreta nueva. La primera página la dediqué a María. Escribí todo. Su nombre completo, edad, diagnóstico, la fecha, la hora, la dosis exacta, sus últimas palabras, la expresión de su rostro al morir. Todo, con detalle meticuloso, como si fuera un expediente médico, pero era mucho más íntimo, mucho más personal. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal. Hay muchas más confesiones que necesito compartir, y tú eres mi único testigo ahora. Después de María, pasaron 2 meses antes de la segunda vez. Alberto, 54 años, esclerosis lateral amiotrófica. Ya no podía hablar, se comunicaba parpadeando. Un parpadeo para sí, 2 para no. Le pregunté si quería que terminara con su sufrimiento. Un parpadeo, sí. Fue más fácil esta vez. Sabía exactamente qué hacer, qué decir para que nadie sospechara. Y esa noche, Alberto tuvo su página en mi diario. Con el tiempo, desarrollé un criterio. No cualquier paciente terminal merecía mi ayuda. Tenían que pedirlo, de alguna forma. O al menos eso me decía a mí mismo. La verdad es que empecé a elegirlos. A veces por la mirada, a veces por intuición, a veces simplemente porque podía. El diario creció. De una libreta pasó a ser 2, luego 3. Cada muerte cuidadosamente documentada. Nombres, fechas, métodos, reacciones. A veces incluía un mechón de cabello o la pulsera de identificación del hospital. Pequeños recuerdos. Mi reputación en el hospital solo mejoraba. El doctor Vázquez tiene un don, decían. Sus pacientes nunca sufren al final. Si supieran la verdad detrás de ese don, yo me había convertido en algo más que un doctor. Era un ángel de la muerte, decidiendo quién merecía descansar y quién debía seguir sufriendo un poco más. Durante 3 años, nadie sospechó nada, ni mis colegas, ni las enfermeras, ni las familias de los pacientes. Yo era meticuloso, cuidadoso, variaba los métodos, los horarios, nunca dejaba un patrón que pudiera detectarse, o eso creía yo. La noche que todo cambió, estaba atendiendo a Carmen, una mujer de 72 años con un cáncer de hígado terminal. Su hija, Sofía, era médica también, pero en otro hospital. Esa noche, Sofía decidió quedarse más tarde de lo habitual. Yo entré como siempre,
con mi bata blanca impecable y mi sonrisa tranquilizadora. Revisé los monitores, ajusté el goteo del suero, todo normal. Cuando me disponía a administrar lo que sería la medicina final para Carmen, Sofía me hizo una pregunta sobre la dosis. Una pregunta inocente, profesional, pero algo en sus ojos me dijo que sospechaba. Improvisé una respuesta y salí de la habitación, prometiendo volver más tarde. Esa noche no pude ayudar a Carmen, y mientras conducía de regreso a casa, sentí una inquietud que no había experimentado antes, como si alguien estuviera observándome, siguiéndome. Pero no había nadie, solo era el peso de las 28 vidas que había liberado, las 28 historias en mi diario. Cuéntame, ¿desde qué ciudad estás viendo esta confesión? ¿Qué hora es allí? Déjalo en los comentarios. Me interesa saber quién está escuchando mi historia. Al día siguiente, regresé al hospital como siempre, pero algo había cambiado. Sentí las miradas, los susurros, o tal vez era solo paranoia. Me convencí de que era mi imaginación y continué con mi rutina. Pasé visita, revisé historiales, consolé a familiares. El doctor Vázquez, el ángel del hospital, si tan solo supieran. La hija de Carmen, Sofía, seguía allí cuando entré en la habitación. Me observaba con esos ojos inquisitivos que me hacían sentir expuesto. «Doctor», me dijo, «he estado revisando el historial médico de mi madre y noté algo interesante». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Todas las enfermeras dicen que usted tiene un don especial con los pacientes terminales, que nunca sufren bajo su cuidado». Intenté sonreír con humildad. «Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo», respondí. Pero ella no apartaba su mirada de mí. «Es curioso», continuó, «porque he revisado las estadísticas del hospital. La tasa de mortalidad en sus turnos es un 15% más alta que la media nacional para cuidados paliativos». En ese momento supe que estaba en peligro, pero no podía mostrar nerviosismo. «La estadística puede ser engañosa, doctora. Muchos factores influyen en esos números», le expliqué mientras revisaba los signos vitales de Carmen. Sofía asintió, pero no parecía convencida. Esa noche no pude dormir. Saqué mis diarios y los revisé uno por uno. Eran mi tesoro, mi obra. Cada página contenía una historia, una liberación, un momento de poder absoluto. Pasé los dedos por los mechones de cabello pegados en algunas páginas, por las pulseras de identificación, por mis anotaciones meticulosas. ¿Cómo podría deshacerme de ellos? Eran parte de mí. Si te interesa mi historia, no olvides suscribirte. Hay confesiones que solo puedo compartir con quienes realmente quieren escuchar. Durante las semanas siguientes, noté que me vigilaban más de cerca. Las enfermeras que antes confiaban ciegamente en mí, ahora verificaban mis prescripciones. Los familiares hacían más preguntas. Y Sofía, ella parecía estar siempre presente, observando desde lejos. A pesar de todo, no podía detenerme. Era como una adicción. Necesitaba sentir ese poder, esa liberación. Necesitaba escribir nuevas entradas en mi diario, así que me volví aún más cuidadoso. Cambié mis métodos, me aseguré de que las muertes parecieran completamente naturales. Incluso rechacé algunos casos que podrían haber levantado sospechas. Mi próxima ayuda fue para Javier, un hombre de 61 años con metástasis cerebral. Su caso era perfecto. Estaba solo, sin familia que hiciera preguntas incómodas, y su muerte era inminente. Nadie sospecharía. La noche que decidí liberarlo, entré en su habitación con mi jeringa especial oculta en el bolsillo de mi bata. Javier estaba semiconsciente, pero de alguna manera supo que yo estaba allí. Abrió los ojos y me miró. No había miedo en su mirada, solo ¿alivio? ¿Acaso sabía lo que yo iba a hacer? ¿Lo deseaba? «Buenas noches, Javier», susurré mientras preparaba su brazo. «Esta noche descansarás bien». Él intentó sonreír. Le inyecté el medicamento lentamente, observando cómo sus ojos se volvían vidriosos y su respiración se ralentizaba. Fue hermoso, como siempre. Ese momento de transición entre la vida y la muerte. El instante en que yo era Dios. Cuando todo terminó, tomé un pequeño mechón de su cabello canoso y lo guardé en mi bolsillo. Sería parte de mi diario esa noche. Revisé la habitación para asegurarme de que todo pareciera normal y me dirigí hacia la puerta. Y allí estaba ella, Sofía, de pie en el umbral, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «¿Qué acaba de hacer, doctor?», preguntó en voz baja.
Mi mente trabajaba a toda velocidad. El señor Javier acaba de fallecer. Estaba con él en sus últimos momentos. Respondí con la calma profesional que había perfeccionado durante años. Vi lo que hizo, dijo ella, sin levantar la voz. La inyección no estaba prescrita, ¿verdad? Negué con la cabeza, manteniendo la compostura. Solo morfina para el dolor, doctora. Está en su historial. Sofía dio un paso hacia mí. Ambos sabemos que eso no era morfina, y ambos sabemos que no es la primera vez. El miedo me invadió, pero también algo más. Adrenalina, la sensación de peligro, de estar al borde del abismo. Era embriagadora. No sé de qué está hablando, respondí, intentando pasar junto a ella para salir de la habitación. Pero ella bloqueó mi camino. Voy a reportarlo, dijo. Tengo pruebas. He estado vigilándolo desde que noté las irregularidades con mi madre. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era el médico compasivo, el ángel del hospital. Era un depredador acorralado. Y como todo depredador, tenía que sobrevivir. Hablemos de esto en privado, le sugerí señalando una pequeña sala de consulta al final del pasillo. No aquí, junto al paciente fallecido. Sofía dudó, pero finalmente asintió. Caminamos en silencio hasta la sala. Mi mente evaluaba todas las posibilidades, todas las salidas. ¿Qué pruebas podría tener realmente? ¿Quién más lo sabía? ¿Habría revisado mis diarios? Una vez dentro, cerré la puerta detrás de nosotros. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de emergencia, perfecta para una confesión, o para algo más. He estado investigando las muertes ocurridas durante sus turnos en los últimos 3 años, comenzó ella. El patrón es inconfundible, demasiadas coincidencias, demasiados pacientes que partieron en paz bajo su cuidado. Yo la escuchaba calculando mis opciones. En mi bolsillo, además del mechón de cabello de Javier, estaba la jeringa. Aún quedaba suficiente medicamento. ¿Por qué lo hace?, preguntó finalmente. ¿Se cree Dios? ¿Decide quién vive y quién muere? Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, sentí el impulso de confesarme, de explicarle, de que alguien entendiera. No es tan simple, respondí. Usted es médica. Sabe lo que es ver sufrir a alguien día tras día, hora tras hora, sin poder hacer nada. La medicina nos limita. Yo solo los libero. Sofía me miró con algo parecido a la compasión. Eso no le corresponde a usted decidirlo. A alguien tiene que corresponderle, respondí, dando un paso hacia ella. Y yo tengo el coraje de hacerlo. En ese momento, noté que ella tenía algo en la mano. Un teléfono. Estaba grabando nuestra conversación. El mundo pareció detenerse por un instante. Todo lo que había construido, mi reputación, mi carrera, mis diarios, todo estaba a punto de derrumbarse. No podía permitirlo. Cuéntame, ¿desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esta confesión? Déjalo en los comentarios. Me ayuda a saber quién está ahí fuera escuchándome. Lo que ocurrió después sigue siendo un borrón en mi memoria. Recuerdo que me abalancé sobre ella, intentando arrebatarle el teléfono. Ella gritó. Yo cubrí su boca con mi mano. Forcejeamos. Era más fuerte de lo que parecía. En algún momento saqué la jeringa de mi bolsillo. No pensaba usarla, solo quería asustarla. Pero entonces ella me empujó contra la pared y yo reaccioné. La jeringa se hundió en su cuello. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, incrédulos. Me miró como si no pudiera entender lo que acababa de suceder. Yo tampoco podía creerlo. Nunca había matado a alguien sano antes, alguien que no estaba sufriendo, alguien que podría haber tenido una larga vida por delante. El medicamento actuó rápido. Sus piernas cedieron y la sostuve mientras se desplomaba. La deposité suavemente en el suelo, como había hecho con tantos pacientes antes. Pero esto era diferente, terriblemente diferente. Me quedé allí, arrodillado junto a ella, viendo cómo la vida abandonaba sus ojos. No hubo paz en su muerte, no hubo liberación, solo miedo y sorpresa. Cuando todo terminó, me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Ya no era un ángel de la muerte compasivo, era un asesino acorralado. Recogí su teléfono del suelo. La grabación seguía en marcha. La detuve y la borré. Luego revisé sus mensajes, sus correos, buscando cualquier evidencia de que hubiera compartido sus sospechas con alguien más. No encontré nada concreto, pero no podía estar seguro. Si te interesa conocer más historias como esta, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más confesiones por compartir.
Tenía que pensar rápido. Sofía había desaparecido en medio de su turno. Pronto notarían su ausencia. No podía simplemente dejarla allí. Miré mi reloj. Las 3:27 de la madrugada. El hospital estaba casi desierto a esa hora. Solo el personal mínimo en los puestos de enfermería. Conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Había memorizado los horarios de los guardias. Tomé una decisión. Saqué una camilla de transporte de un almacén cercano y regresé a la sala de consulta. Coloqué el cuerpo de Sofía en la camilla y lo cubrí con una sábana, como si fuera un paciente fallecido siendo trasladado a la morgue. Nadie cuestionaría al doctor Vázquez realizando esta tarea solemne. Pero no me dirigí a la morgue. En cambio, tomé un pasillo secundario que llevaba al sótano del hospital, donde se encontraban las calderas y los incineradores para los desechos biológicos. Era un área restringida, pero yo tenía acceso. Siempre tenía acceso a todo. Mientras empujaba la camilla por los pasillos desiertos, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué haría con el cuerpo? ¿Cómo explicaría su desaparición? ¿Quién más podría estar investigándome? En el sótano las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras inquietantes. El rugido constante de las máquinas ahogaba cualquier otro sonido. Dejé la camilla en un rincón oscuro y me acerqué al incinerador más grande. No podía hacerlo. No podía destruir un cuerpo humano como si fuera basura médica. Por mucho que necesitara eliminar la evidencia, algo dentro de mí se resistía. Tal vez aún quedaba algo de ese médico que había jurado no hacer daño. Regresé a la camilla y destapé el rostro de Sofía. Parecía dormida, casi en paz. Tomé un mechón de su cabello para mi diario, por costumbre. Luego volví a cubrirla. Había otro lugar. El antiguo depósito de suministros médicos, abandonado después de una renovación reciente. Estaba cerrado con llave, pero yo tenía una copia. Nadie iba allí. Podría mantenerla oculta mientras decidía qué hacer. Transporté el cuerpo hasta ese lugar, en el ala más antigua del hospital. Una vez dentro, coloqué la camilla en un rincón apartado y la cubrí con viejas sábanas y cajas vacías. No era una solución permanente, pero me daría tiempo para pensar. Antes de salir, tomé el teléfono de Sofía y lo guardé en mi bolsillo. Luego regresé a las plantas superiores, a la normalidad, al mundo donde yo seguía siendo el doctor Vázquez, el ángel del hospital. El resto de mi turno transcurrió en una especie de trance. Atendí pacientes, firmé formularios, incluso consolé a un familiar por la pérdida de un ser querido. Todo en piloto automático. Por dentro, estaba en caída libre. Cuando finalmente salí del hospital al amanecer, el peso de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. Ya no era solo un médico que ayudaba a pacientes terminales a partir en paz. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Conduje hasta mi casa en las afueras de Madrid, un lugar tranquilo, aislado, perfecto para un hombre con secretos. Al entrar, fui directo a mi estudio, donde guardaba mis diarios. Los saqué de su escondite detrás de una falsa estantería y los coloqué sobre mi escritorio. Abrí el último, donde había estado documentando mis más recientes liberaciones. Tomé una pluma y comencé a escribir sobre Sofía, su nombre completo, su edad, la fecha, la hora exacta, el método. Pero cuando llegué a la parte donde normalmente describía la expresión facial al momento de la muerte, me detuve. No podía escribirlo. No había sido paz. Había sido terror. Cerré el diario bruscamente y me serví un vaso de whisky. Lo bebí de un trago y me serví otro. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. El teléfono de Sofía seguía en mi bolsillo. Lo saqué y lo examiné más detenidamente. Tenía contraseña. Intenté varias combinaciones sin éxito. Finalmente lo dejé a un lado, frustrado. Me quedé despierto toda la mañana, bebiendo y pensando. A mediodía, recibí una llamada del hospital. Era la directora médica. «Doctor Vázquez», dijo con voz tensa, «necesitamos que venga inmediatamente. Ha surgido una situación». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de situación?», pregunté, intentando sonar normal. «Preferimos discutirlo en persona. Es delicado». «Por supuesto», respondí. «Estaré allí en una hora». Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Lo sabían ya? ¿Habían encontrado el cuerpo? ¿O era sobre algo completamente diferente? Me duché y me vestí con cuidado, como si me preparara para una ejecución. Mi propia ejecución, quizás. Antes de salir,
Guardé los diarios en una caja fuerte oculta en el suelo de mi armario. Si venían a registrar mi casa, no los encontrarían fácilmente. El camino al hospital fue el más largo de mi vida. Cada semáforo, cada curva, parecía llevarse una eternidad. Repasé mentalmente todas mis coartadas, todas mis explicaciones posibles, pero en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Al llegar al hospital, noté algo extraño. Había coches de policía en la entrada, no uno o dos, sino varios. Mi instinto me decía que diera media vuelta y huyera, pero eso solo confirmaría cualquier sospecha. Tenía que actuar con normalidad. Estacioné mi coche y caminé hacia la entrada como cualquier otro día. Los policías me miraron, pero no me detuvieron. Entré en el edificio y me dirigí al despacho de la directora médica. Su secretaria me indicó que pasara inmediatamente. Dentro estaban la directora, 2 policías de uniforme y un hombre de traje que supuse era un detective. «Doctor Vázquez, gracias por venir», dijo la directora con gesto sombrío. «Estos oficiales necesitan hacerle algunas preguntas». El detective se adelantó. «Doctor Gabriel Vázquez, ¿correcto? Soy el inspector Ramírez. Estamos investigando la desaparición de la doctora Sofía Morales. Fue vista por última vez anoche durante su turno en este hospital». Mantuve una expresión de preocupación profesional. «Dios mío, ¿Sofía ha desaparecido? Es horrible. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio?» El inspector me observaba con atención. «Según los registros del hospital, tuvo una conversación con usted alrededor de las 3 de la madrugada, cerca de la habitación del paciente Javier Olmedo, que falleció anoche bajo su cuidado». Mi boca se secó. Las cámaras. No había pensado en las cámaras del pasillo. Antes de seguir con mi historia, cuéntame desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Déjamelo en los comentarios. Me interesa saber quién está ahí fuera escuchando mi confesión. Sí, hablamos brevemente, admití, intentando parecer calmado. Ella tenía algunas dudas sobre el tratamiento del señor Olmedo. Le expliqué el procedimiento y luego se marchó. Fue lo último que supe de ella. El inspector Ramírez no apartaba sus ojos de mí. ¿Y después de esa conversación? ¿Dónde fue usted? Continué con mi ronda. Tenía otros pacientes que atender. ¿Alguien puede confirmar eso? Tragué saliva. Las enfermeras de guardia, supongo, y las cámaras de seguridad. Curiosamente, dijo el inspector, hay un período de aproximadamente 40 minutos donde no aparece en ninguna cámara, entre las 3:30 y las 4:10 de la madrugada. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Probablemente estaba en alguna habitación con un paciente, o quizás en la sala de descanso. Los turnos nocturnos son agotadores. El inspector asintió, sin parecer convencido. «Doctor Vázquez, ¿le importaría acompañarnos a la comisaría para una declaración formal? Tenemos algunas preguntas más detalladas que nos gustaría hacerle». No tenía opción. Negarme solo aumentaría las sospechas. «Por supuesto», respondí. «Cualquier cosa para ayudar a encontrar a la doctora Morales. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas confesiones desde detrás de las rejas». En la comisaría, el interrogatorio duró horas. Preguntas y más preguntas, las mismas formuladas de diferentes maneras, intentando encontrar contradicciones en mi relato. Me mantuve firme en mi historia. Había hablado brevemente con Sofía y luego continuado con mi trabajo. No sabía dónde podría estar. No teníamos ningún conflicto personal ni profesional. Finalmente me dejaron ir, pero me pidieron que no saliera de la ciudad. Estaba claro que era el principal sospechoso. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir. No podía comer. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien llamaba a la puerta, pensaba que venían a arrestarme. En el hospital sentía todas las miradas sobre mí, los susurros a mi espalda. Una semana después de la desaparición de Sofía, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado su teléfono en mi coche. No tenía sentido. Yo había dejado su teléfono en casa, en mi estudio. ¿Cómo había llegado a mi coche? A menos que alguien lo hubiera puesto allí. Alguien que supiera. Alguien que estuviera jugando conmigo. Cuando los policías vinieron a arrestarme, no opuse resistencia. Les dije que era inocente, que estaban cometiendo un error, pero por dentro sabía que todo había terminado. Con una orden judicial, registraron mi casa. No encontraron el cuerpo de Sofía, por supuesto. Seguía oculto en aquel depósito abandonado del hospital.
pero encontraron algo igual de incriminatorio: mis diarios. Los descubrieron a pesar de mi escondite. Todos ellos. Las libretas llenas de nombres, fechas, métodos, los mechones de cabello, las pulseras de identificación, toda mi obra expuesta ante ellos. El juicio fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Mis abogados intentaron usar la defensa de eutanasia por compasión, pero los diarios revelaban la verdad. No era solo compasión, era algo mucho más oscuro, más profundo. Era adicción al poder sobre la vida y la muerte. Me condenaron a 175 años de prisión, una cadena perpetua por cada vida que había liberado, y una adicional por Sofía, aunque nunca encontraron su cuerpo. Supongo que con el tiempo alguien descubrirá ese viejo depósito. O tal vez no. Tal vez ella sea mi último secreto. A veces me pregunto qué habría pasado si Sofía no hubiera sospechado, si no me hubiera enfrentado esa noche. ¿Cuántas más liberaciones habría llevado a cabo? ¿Cuántas más páginas habría añadido a mis diarios? Lo más perturbador es que, incluso ahora, encerrado en esta celda, vistiendo este uniforme naranja, mirándote a través de la cámara, incluso ahora, no me arrepiento. No de mis pacientes. Ellos estaban sufriendo. Yo les di paz. Solo me arrepiento de Sofía. Ella no encajaba en mi patrón. Ella no necesitaba ser liberada. Los psiquiatras de la prisión dicen que soy un psicópata. Un asesino en serie con bata blanca. Quizás tengan razón, o quizás simplemente vi una verdad que otros no podían ver, que a veces la muerte no es el enemigo, sino el amigo que esperas cuando el dolor se vuelve insoportable. Lo que sí sé es que mis diarios ahora son parte de los archivos policiales, estudiados por criminólogos, psicólogos, estudiantes de medicina. Mi legado, de alguna manera perversa, perdurará. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, veo sus rostros, los 28 pacientes, y Sofía. Pero no me atormentan, como podrías pensar. Me acompañan, me recuerdan que una vez tuve poder, que una vez fui un dios en un hospital de Madrid. Ahora estoy aquí, contándote mi historia, mi confesión, no para buscar redención, sino para que entiendas, para que veas el mundo a través de mis ojos, aunque sea por unos minutos. La próxima vez que estés en un hospital, la próxima vez que veas a un médico entrar en la habitación de un paciente terminal a altas horas de la noche, pregúntate, ¿está allí para sanar o para liberar? ¿Es un ángel de la guarda o un ángel de la muerte? Y si alguna vez estás sufriendo, si el dolor se vuelve insoportable, si sientes que ya no puedes más, tal vez desees que aparezca alguien como yo, alguien con el valor de hacer lo que otros no pueden, de darte el descanso final. Pero cuidado con lo que deseas, porque puede que encuentres a alguien que, como yo, haya cruzado esa línea invisible entre la compasión y la adicción al poder. Alguien que disfrute demasiado con el momento en que la vida abandona tus ojos. Mis diarios están ahora en manos de la policía, pero la verdad es que sigo escribiendo. Mentalmente, cada noche, añado nuevos detalles, nuevos recuerdos. Es lo único que me queda. Mis historias, mis confesiones. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por escucharme, por no juzgarme o al menos por suspender tu juicio el tiempo suficiente para entender mi historia. Es más de lo que la mayoría ha hecho. Y recuerda, la línea entre un acto de misericordia y un crimen es más delgada de lo que crees. Yo la crucé sin darme cuenta. Un día estaba ayudando, al siguiente estaba matando. Un día era un doctor respetado, al siguiente un monstruo con bata blanca. Todos tenemos esa línea. La tuya puede ser diferente, pero está ahí. Y lo aterrador no es cruzarla. Lo aterrador es darte cuenta de lo fácil que es y lo mucho que puede llegar a gustarte estar al otro lado. Esta es mi confesión, mi verdad. Tómala como quieras. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más confesiones como esta. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Me ayuda a sentir que alguien en algún lugar está escuchando. Porque al final, eso es todo lo que nos queda a los monstruos como yo. La esperanza de ser escuchados, de ser entendidos, aunque sea por un breve momento, a través de una pantalla, desde la oscuridad de una celda. Hasta la próxima confesión, hasta el próximo secreto revelado.